Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a tu programa En Conexión desde Laredos Connect. Y bueno, yo tengo el placer y el privilegio de tener como invitado especial a un gran amigo, coach, psicólogo, terapeuta y más. Gracias, Carlos Rábago, por estar aquí con nosotros. Muchas Gracias, gracias. Maribel, por tenerme aquí contigo en el programa En Conexión y de verdad muy bendecido de estar aquí compartiendo contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias, Carlos, por aceptar. La verdad, para mí es una bendición. Desde que fui ahora a tu conferencia y plática y presentación del libro, dije, lo tengo que invitar. Y varios amigos me escribían, ¿dónde puedo conseguir su libro? Y platícame. Pero primero platícame, Carlos, ¿quién es Carlos? ¿Desde cuándo empezaste y cómo fue que nació todo tu proyecto? Primero debo decirte que Carlos Rábago es un apasionado de lo que hace. Ya que me preguntan quién es Carlos, cómo te defines, cuál sería tu currículum, cuál sería tu trayectoria, yo digo, mira, no te compliques, yo soy Carlos Rábago, soy un apasionado de lo que hago, un comprometido y muy responsable con los libros que escribo, con mis pacientes, obviamente con mis empresas que voy encaminando. Entonces, yo me defino tal cual así, un apasionado de lo que hace, un comprometido y muy responsable en la parte de la salud mental. La mejor respuesta que me han dado, la verdad, Carlos, porque podemos sacar todo tu currículum, que lo sabemos que lo tienes, pero eso habla desde el corazón, que estamos en conexión y ese es el verdadero Carlos Rábago. Pero bueno, ahorita lo comentaste, es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque al escribir un libro, al dar alguna conferencia, yo sé que a lo mejor el 80% o el 50% queda en las personas, en el corazón y en la mente, alguna palabra, alguna reflexión que dicen, wow, me está sacando de mi zona cómoda y bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Sí o no has tenido muchos anécdotas que puedas platicar sobre eso? Claro, mira, ¿cómo empecé a escribir? Yo primero dije, voy a ir a aprender de mis maestros. Y mis maestros me enseñaron que hay tres canales de comunicación: el visual, el auditivo y el kinestésico. Hay quien aprende de lo que escucha, ¿sí? Hay quien va a mis conferencias, hay quien va a mis cursos y aprende a través de la escucha. Se le da, se le facilita, pero hay quien aprende de lo visual, o sea, hay quien aprende de lo que lee, de lo que ve, ¿sí? Y hay quien lo kinestésico, de lo que palpa, de lo que va sintiendo. Entonces yo dije, bueno, si voy ya cubriendo algunos canales de comunicación, vamos a ir a la parte visual, ¿no? Y es cuando empiezo a escribir mis libros para aquella gente que le gusta sentir el olor al libro y que le gusta estar en conexión precisamente con ese libro a través de la lectura. Qué interesante. Carlos es psicólogo, psicólogo de profesión. Eres coach en Sí, soy psicólogo de profesión, psicólogo clínico, soy tanatólogo y además, bueno, tengo la bendición de estar certificado como coach empresarial y obviamente como coach de vida, ¿no? Coach light que le llaman y certificador en el arte de hablar en público con el doctor César Lozano. No, no, está increíble todo eso, la verdad me emociona hablar de este tema y lo que es el coach de vida y el ontológico, y bueno, el que ve un poquito, yo creo que nació de este libro. Pero háblame de tus otros libros, un poquito, a ver, Mira, ¿tienes el? claro, el primer libro se llama Adiós, pobreza mental. Es un libro que nace de mi historia, ¿no? Yo crecí con un papá que tenía pobreza mental, yo le digo así, porque él le tenía miedo al éxito, le tenía miedo a la riqueza, le tenía miedo a la abundancia, le tenía miedo a prosperar, tenía miedo a salir de su zona de confort, que era, pues, vivir a lo mejor limitado, ¿no? Entonces, él decía, bueno, estas sí somos bien, Así y él es. lo definía como tal, Maribel. Él decía, nosotros somos buenos pobres. El problema no era que él pensara y creyera que era buen pobre. El problema es que él quería que nosotros Que pensáramos como él. también pensara Entonces llegó como un él. momento donde yo le dije, a ver, papá, te amo, eres mi vida, pero necesito dejar de creer lo que tú crees. Necesito liberarme de tus creencias limitantes. Y fue cuando dije, adiós, pobreza mental. Híjole, te quiero hacer más preguntas sobre ese tema y vamos a una pausa y continuamos en tu programa En Conexión con nuestro amigo Carlos Romero. Continuamos en tu programa En Conexión y bueno, conectando el corazón, estamos con nuestro amigo Carlos Rábago. Carlos, estamos platicando de tus libros. Primero fue el del dinero, pobres, que esa es una palabra que a veces se te pudo haber quedado. ¿Por qué? Porque a lo mejor
mi papá sí me enseñó, mi mamá sí viví, y bueno, yo me conformo, estoy a gusto, con lo que yo gano es suficiente, vivo bien, no me falta la comida, y bueno, pero te quedas en una zona de confort muy a gusto, y a veces no piensas que hay más hasta que no abres la puerta y descubres otras cosas. Ese lo acaba de describir tan perfecto como se lo vi a mi papá toda su vida, ¿eh? El gran mensaje de mi papá era, hijito, mire, mientras usted tenga un trabajito, una casita, un carrito, pero una casita, ¿sí? Un carrito y un trabajito donde le den pensioncita cuando esté Todos los viejito. Sí, o minutitos. sea, que segurito, ¿eh? Para cuando usted esté viejito se jubile. Esa era como que la súper gran ambición de mi papá, ¿no? Y no es mal para él. Yo te decía, bueno, pues era su elección, era su aprendizaje, era su historia. Pero llegó un momento donde yo empecé a ver, abrí la puerta que tú dices y vi que había más cosas. Y yo dije, ¿por qué se me está negando la oportunidad, no? Y fue cuando nace ese libro de decir, adiós pobreza mental. Bendito día que dije adiós pobreza mental, porque empecé a descubrir todo lo que estaba en este mundo diseñado para mí. Lo declaraste, lo decretaste, creíste, confiaste y actuaste. Claro, Vamos a creerlo y actuar en lo que tú realmente quieres y lo que dices tú. claro, Wow, hay una frase que yo la pongo en mis redes sociales y en mis conferencias que dice, haz que las cosas sucedan. Sí, porque al final es provocarlas, porque no es tanto el deseo, sino toda la grandeza del ser humano está en sus acciones, no en sus palabras. Entonces, entre más hagas, obviamente eso representa más lo que habla precisamente de ti con tus acciones. Ese fue el primer libro. El segundo libro lo hice en coautoría, lo hice con varios autores. Me invitaron de editorial, de una editorial de Nueva York. Tuve la bendición de que me invitara y tengo la fortuna de que de los coautores que presentamos nuestro trabajo, yo le llamo bendición, sí, ¿eh? claro, Porque tuve la bendición de sí, que en ese libro eligieron mi tema para que sea el primer capítulo con el que se abre el libro. Sí, wow. y ese libro, ese libro se llama Retos en Pandemia desde la visión masculina. Y el tema en el que yo participé, el capítulo, yo lo titulé Una maestra llamada pandemia. Qué bien, Sí, interesante. Es que ahorita nos vas a decir, claro. conseguimos tu libro, etcétera. Y el tercero es este. Y el tercer, pérdida sin despedida, el camino de un duelo. Y obviamente cada que yo hablo de mis libros y digo cómo los escribo, yo lo primero que digo es, para poder escribir un libro, que fue como yo fui aprendiendo a escribirlo, yo quería ser congruente, Maribel. Claro. Yo primero dije, yo voy a escribir de lo que he vivido. Así como el de Adiós, pobreza mental, así lo escribí porque yo lo viví del lado de alguien que tenía pobreza mental, así como el de retos en pandemia desde la visión masculina. Yo escribí lo que yo vivía como psicólogo y como padre de familia en la pandemia. Este tema de pérdida sin despedida, pues obviamente también habla de duelos, habla de luto, habla de la muerte, habla de la vida, pero habla de todas esas pérdidas que se vivieron también en pandemia y que no tuvimos la oportunidad de despedirnos de muchos seres queridos. Habla obviamente de los procesos de duelo, pero narra una historia muy personal de cómo yo siendo congruente dije, si yo ya viví sin despedida, pero también tuve la fortuna de despedir a gente que amo, que se nos adelantó, es el momento de poner en manos de alguien más los recursos y obviamente dinámicas y terapias que a mí me han funcionado. Estoy segura que eres un hombre bendecido en muchas cosas, lo que has alcanzado y lo que sigue. Vamos a un corte, una pausa y vamos a continuar con tu programa en conexión. Y continuamos con tu programa En Conexión de Laredos Connect. Y bueno, casi para terminar, que no quisiera, Carlos Rábago, pero es para mí, como te comentaba, un honor tenerte y no, y nos faltaría tiempo para platicar todas las cosas que tenemos. Este libro, háblame especialmente de este libro. ¿Cuál es el tema, el enfoque, el propósito del libro? Mira, el libro habla sobre de pérdidas, sobre duelos, procesos de duelo, habla de cuando entramos en luto. Yo describo una pérdida. La pérdida es cuando dejamos de poseer algo que nos pertenece.
o que creíamos que nos pertenecía. Al dejarlo de tener, entramos en una pérdida. Duelo es todo el proceso que vivimos ante esa pérdida. Es cuando las emociones se disparan, ¿no? Es cuando se nos muere un ser querido, un amigo, un familiar. Esa es una pérdida que nos lleva a un proceso de duelo. Pero la gran invitación, el gran mensaje del libro es, no esperes a que alguien se vaya de tu vida para comenzar a demostrar todo ese amor que le tenías, a través de los ramos más grandes de flores, a través de los gritos que lo amabas. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué tú, hoy que está con vida? Háblale, que te escuche, dile te amo, llévale unas flores, llévale una rosa. Hoy te las puedes sentir, te las puede oler. Esa es mi gran propuesta. Desde ahorita puedes comenzar a nutrir una necesidad afectiva que tenemos todos al sentirnos reconocidos y amados por los demás. Esa es la gran propuesta. Y fíjate, este libro, aparte de ese mensaje, tuve la oportunidad de verlo, de tu promoción, ir a la plática. Y fíjate que lo que yo te puedo decir que vi o que me di cuenta y de todas las anécdotas, y es verdad, o sea, es cierto, porque cuántas veces o cuando no quisiéramos ver nuestro funeral, ¿cómo sería, cómo será mi funeral? Realmente hay las personas que me amaban y van a llorar, porque a lo mejor ella tampoco nunca me lo dijo, pero ella lo sabía. Y él lo sabía. Ay, pero me quedé con ganas de decirlo y nunca la llevé a este viaje que ella soñó. ¿Y por qué esto y por qué el otro? Y yo creo que es lo que te hace sufrir y es parte también del duelo. Y yo creo que es el propósito de lo que creo entender sobre vívelo ahora, hazlo ahora. Porque si no, pues ya lo quieres Sí, hacer cuando ya no te va a claro. escuchar. Si después de la pandemia seguimos igual y no aprendimos nada, Maribel, sí, ¿qué estamos esperando? ¿Otra pandemia? La pandemia vino a enseñarnos como toda una maestra qué tan pequeños somos, qué tan vulnerables somos. La pandemia agarró parejo, ricos y pobres, agarró de todo, Maribel. Mismos Y médicos que tenían todo ahí. claro, pero ¿qué crees? Pero nosotros en nuestro día a día nos sentimos tan soberbios, nos sentimos tan arrogantes, tan poderosos, tan inmortales, que andamos castigando a los demás, ¿sí? Que andamos negándoles nuestra palabra, nuestro saludo, nos sentimos superiores a los demás. ¿Ya te diste cuenta que en una pandemia eres tan igual que el otro? Así Sí, es, esa así es la es, así reflexión que es. hacemos, ¿no? Que al final de cuentas, si la pandemia no vino a mostrarte lo que realmente eres, ¿qué esperas? Que al final de cuentas en la pandemia yo digo que aprendí precisamente eso, que hoy estamos y mañana no, que tenemos fecha de caducidad y yo no sé cuándo me vaya a ir, yo no sé cuándo se van a ir mis seres queridos, pero sí sé que el día que se vaya, todo lo que estoy haciendo ahorita en vida, él se va a ir en paz y yo me voy Así a quedar en es. paz. Y es un legado, Carlos, que estás dejando, un gran legado con tus enseñanzas, con un cambio que pueda haber en las personas que has dado terapia. Yo creo que es una de tus mejores satisfacciones. Carlos Rábago, ¿cómo te encontramos por redes sociales? Carlos, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Gracias. En Facebook, estoy en Facebook como Carlos Rábago, en Instagram, en YouTube, estoy en Twitter y bueno, el libro ya está disponible en Amazon, En está en Amazon. versión electrónica y en versión física. Yo le digo, lo puedes encargar y te llega a la comodidad de tu casa. Y bueno, pues aquí en nuestra ciudad, Nuevo Laredo, también está en las librerías Talamás. Un coach, escritor, terapeuta, psicólogo, muy versátil porque aparte que te puede ayudar a dar esas terapias, esas pláticas, también da conferencias en talleres de equipo, en trabajo, de integración, etcétera. Entonces pueden encontrar a nuestro amigo Carlos Rábago y comprar este libro, Pérdida sin despedida, que se lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque habla desde el amor del corazón y habla en conexión. Carlos, fue un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. La Gracias a verdad, ti. te lo agradezco de corazón. Gracias por ese poquito a mucho de lo que tú das siempre. Gracias por ser tan, por transmitir esa energía tan positiva y dejarla aquí en el estudio. Gracias. El agradecido y el bendecido soy yo, María. Para mí es un gusto, su amiga Maribel Garza, programa En Conexión de Laredos Connect. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.